Bienvenido a un nuevo capítulo del podcast Dimensión Portal. Estamos muy contentos de que estés acá. Te invitamos a conocer sobre el mundo de los tatuajes. Chiquillos, me quiero hacer un tatuaje. Ya, pero uno permanente o de mentira, de esos que se pegan. Hazte el búho del podcast. Uno de verdad quiero. Igual podría ser. Si llegamos a los 10.000 seguidores, me hago un tatuaje del que tú quieres. O sea, del tú quieres, que es nuestro búho. Yo también me voy a hacer ese tatuaje, pero a mí me da como miedo. ¿A ti no te da miedo? Porque los tatuajes son como para siempre. Además, si algo le pasa a la Tania, no le voy a poder donar sangre. Pero sí se va a poder donar sangre, ¿o no? Y además ahora se pueden hasta borrar los tatuajes con un láser. Además leí que los tatuajes quizás te puedan mejorar tu sistema inmune. No sé qué tanto será verdad. Yo estoy segura que me quiero hacer el tatuaje y no creo que pase nada. Además, todos se quieren tatuar ahora. Caché que en Chile, 2 de cada 10 chilenos se quieren tatuar. Y la mitad de los cabros chicos, allá a los 15 años, están pensando en tatuarse. Así que le voy a dar nomás. Yo creo que para estar segura, mejor podríamos preguntarle a un especialista. Para eso estamos con el doctor Ricardo Sánchez, dermatólogo y actualmente profesor de la Universidad Mayor. Así es. Hola. Bienvenido, Ricardo. ¿Cómo estás? Bien, estaba aquí escondido, escuchando las preguntas. Espectacular. Sí, bueno, muy agradecido de la invitación. Gracias a ti por aceptar la invitación y por estar hoy día acá con nosotros. Bueno, para comenzar esta conversación, ¿cierto? Queremos saber qué le pasa a nuestra piel con los tatuajes. Y también, de pasadita, si nos puedes contar de qué están hechas las tintas, si hay algún tipo de reacción alérgica. Queremos saberlo todo, así que ahí te pasamos el micrófono. Ya, súper bien. La verdad es que es un tema bien largo y muchas veces hay mucha incertidumbre a nivel científico, que es la parte más difícil de conseguir. A ver, partamos explicando un poco la piel en términos simples. La piel es el órgano más con mayor superficie del cuerpo, le dicen coloquialmente el órgano más grande del cuerpo, y que es el que está directamente expuesto, ¿cierto?, al medio externo, y tiene 3 capas principalmente, ¿cierto? Tiene la capa de la epidermis, que está en la superficie, tiene la capa de la dermis, que es la capa media, en donde está el colágeno, es lo que uno podría como pellizcar, por así decirlo, y más profundamente está la hipodermis, también llamado tejido celular subcutáneo, que es una capa grasa de la piel. Cuando uno se hace un tatuaje permanente, porque hay distintos tipos de tatuajes, están los tatuajes temporales, ¿cierto? Y están los tatuajes permanentes, y dentro de estos hay varios que pueden ser, por ejemplo, tatuajes con fines médicos, fines estéticos, ornamentales, y ahí se puede entrar a discutir, digamos. Un tatuaje permanente es cuando atraviesa, digamos, depositan mediante una máquina especial, ¿cierto?, que genera una punción sobre la piel, depositas tinta a nivel de la dermis, en la capa media, razón por la cual la tinta queda puesta de manera permanente en esa capa. Y las tintas están diseñadas de distintos elementos, de los cuales hay, digamos, depende hasta de los colores. Por ejemplo, los colores oscuros, los colores negros, habitualmente son derivados del carbón, por ejemplo, ¿ya? La tinta roja a veces, bueno, tradicionalmente estaba hecha por derivados del mercurio, por ejemplo, ¿ya? Y así hay distintos colores, digamos que cada cosa tiene distintas cosas, pero son como derivados de metales, materiales inorgánicos que digamos no se disuelven en la piel, quedan puestos en la piel, no se fusionan con la piel, sino que quedan. Y esa es precisamente la idea de hacer un tatuaje, ¿no? Que el diseño quede puesto y que no sea disuelto por el organismo. Eso es lo que les podría decir de qué es un tatuaje y cómo queda en la piel. Genial, Ricardo. Y
ojo ahí que uno dice el tatuaje en la epidermis, pero Ricardo nos dice que es en la dermis, así que hay una aclaración muy, muy buena. Sí, y eso es súper importante porque cuando tú atraviesas la epidermis va a quedar cicatriz. Ya rompiste, digamos, pasaste una barrera y por ende, solo por el acto del tatuaje, que también depende del tipo de tatuaje, ¿no? Porque acuérdense que hay distintas técnicas, además. Hay algunos tatuajes que son hechos como a mano, que le dicen hand poke, ya que van como puncionando con una especie de aguja simple, digamos, simple en el sentido de que es un elemento digamos, que atraviesa y genera una punción, pero no es una máquina conectada a electricidad. Y es bastante delgado y delicado, entonces, claro, si alguna vez uno borra un tatuaje de ese tipo, uno puede ver que casi no queda cicatriz, o queda una cicatriz muy leve. Pero las máquinas tradicionales son un poco más bruscas en ese sentido, y pueden, al dejar la tinta en la dermis, atravesando la epidermis, van a estimular que en algunas zonas quede cicatriz. Eso siempre va a pasar en mayor o menor medida, ¿ya? Porque hacerse un tatuaje es generar una herida en la piel, ¿ya? A propósito, por supuesto, no está hecho así. Y a mí me surge la duda de por qué esta tinta queda en nuestra piel. O sea, habló Ricardo sobre que son materiales inorgánicos, pero ¿por qué estos no son absorbidos? ¿Por qué se quedan ahí? Ya, lo que pasa es que sí son absorbidos, lo que pasa es que son absorbidos muy lentamente, muy lentamente. ¿Han visto, no sé si ustedes tienen algún tatuaje? ¿Confiesan? No, aquí ninguno tiene tatuaje, Ah, pero hay ya. algunos que sí queremos. Ya, ok. Lo que pasa es que efectivamente sí se van eliminando, razón por la cual pueden haber visto en algún conocido, por ejemplo, que se van aclarando los tatuajes. O sea, cuando son recién hechos se nota ese efecto, ¿cierto? Como que son como muy luminosos, tienen una nitidez, un contraste muy, muy notorio, y además se ve súper lindo, ¿no? El color nítido, perfecto. En la medida de que pasa el tiempo, y principalmente por factores propios de la piel, se van a ir aclarando. ¿Y a qué me refiero en términos concretos? Los macrófagos de nuestro sistema inmune tienen, ¿cierto?, la función de fagocitar elementos que consideran, vamos a decirlo de una manera simple, así como desechable, no es necesario, y además la función de los macrófagos es procesar estos elementos, ¿cierto?, mediante el proceso de fagocitosis, que es como esta absorción de estos elementos que puedan encontrar, para procesarlos y estarlos presentando a nivel de los ganglios linfáticos del cuerpo, de manera tal de que el sistema inmune siempre está sensando qué es lo que pillaron los macrófagos, ¿ya? Y en este proceso, los macrófagos siempre están detectando la tinta en la piel y están fagocitando. Lo que pasa es que como es una gran cantidad y no se disuelve en las sustancias que están en la dermis, que hay mucha agua, colágeno, células, etc., muy lentamente se va haciendo este proceso, pero por eso ustedes van a ver que se blanquea, ¿de acuerdo? Y sumado a eso, se propone, aunque no está demostrado, digamos, en papers o con evidencia sólida, digamos, ¿cierto?, de peso, que elementos como el sol y no cuidarse bien, en el sentido de no lubricar apropiadamente la piel, también ayudaría a que los colores se vayan perdiendo. Entonces, en verdad, igual se va eliminando hasta cierto punto. No es que quede 100% para siempre. Tengo una duda con eso, si es que está relacionado con estas personas que tienen tatuajes hace muchos años, que ya no es un trazo como claro, sino que es como una manchita de tatuaje. Claro, es que ese sería el efecto que se consigue por el hecho simplemente de que pasa el tiempo y los macrófagos ejercen su función, ¿cierto?, de fagocitosis de los elementos que consideran pertinentes de fagocitar, precisamente, de absorber para ser presentados posteriormente, ¿no? Y eventualmente eliminando la tinta. Lo que pasa es que si ustedes piensan que el cuerpo no va a poder borrar un tatuaje de gran tamaño, tendría que ser algo muy, muy pequeñito, digamos, o algo que sea fácil de fagocitar para estas células que son glóbulos blancos. Y entonces el hecho de hacernos un tatuaje puede generar algo negativo en nuestro cuerpo, algún daño a la salud. La verdad es que sí, y se relaciona un poco con lo que estábamos hablando, porque resulta que efectivamente, como es un elemento externo, siempre va a ser un elemento que el cuerpo va a estar sensando, ya que el sistema inmunológico va a estar como permanentemente revisando,
y va a estar ocurriendo esto que se llama la presentación de antígenos, que es precisamente que en las células de Langerhans, ya que son tipos de macrófagos que están en la piel, van a estar, bueno, asociados a otros macrófagos también, van a estar fagocitando los productos para metabolizarlos y presentarlos en los ganglios linfáticos, y lo que pasa en la mayoría de los casos es que cuando hacen esta presentación de este antígeno que viene de la tinta, en los ganglios linfáticos, el sistema inmunológico lo desestima. Dice, no, esto la verdad es que no lo reconocemos como algo invasor, así que simplemente se ignora. Pero existen casos, y esto ocurre típicamente con los colores rojos, ¿ya? Muy típico, esto lo saben todos los tatuadores y tatuadoras, saben que el color rojo o magenta, que le dicen también, es el color que más típicamente termina siendo detectado por el sistema inmunológico como algo nocivo, y empieza a generar las alergias. Y estas alergias pueden ser incluso súper tardías. Tardías me refiero a que pueden pasar años con el tatuaje sin problemas, y de pronto empieza una inflamación a nivel de la tinta roja que se marca mucho respecto a los otros colores, a pesar de que puede ocurrir con cualquier color de tinta, pero particularmente el rojo o magenta son los más complicados en ese sentido. Ricardo, yo tengo otra pregunta, y es que delante el Feña me dijo que si me tatuaba no iba a poder donar sangre. ¿Eso es verdad? Bien, con respecto a esa pregunta, el tema es que se ha puesto un límite de seguridad que es súper discutido, porque como les decía al principio de nuestra conversación, hay mucha incertidumbre. Entonces resulta que hasta hace algunos años atrás, varios años ya, en verdad, si ya esta cosa como que ha cambiado bastante el día de hoy, pero el tatuaje era hecho de manera muy precaria y como sin las condiciones apropiadas. Entonces era una probabilidad mayor de que hubiesen transmisiones de enfermedades infecciosas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, hepatitis. La hepatitis B es como de las típicas que se puede transmitir por elementos cortopunzantes. También, por ejemplo, el VIH, pero es más frecuente sí la hepatitis, en específico la hepatitis B. Y resulta que, obviamente, si tú te haces un tatuaje, se consideraba de que eras como una población con más riesgo de padecer una enfermedad y que estuvieras asintomático. Entonces era como, no, vamos a darte un margen de seguridad para ver que no tienes eso, y vamos a disminuir la probabilidad de obtener sangre de alguien que tenga este problema y no lo sepa. ¿De acuerdo? Entonces ahí se empezó a decir, no, ¿cuánto? 6 meses, 1 año, 8 meses. De hecho, he encontrado contradicciones, incluso por ejemplo, entre el ministerio, la Seremi, como que hay distintas oficinas dedicadas a esto, y de repente una dice, no, 1 año, y otra dice 8 meses, y después tú vas a un hospital a donar, y el hospital tiene sus propias reglas, y dice, tatuaje no, nosotros dijimos 1 año. Entonces como que al final no hay una norma clara al respecto, varía de cada centro, pero en el fondo sí se puede donar. Lo que pasa es que te piden como por protocolo que dejes pasar un tiempo, y así, por ejemplo, si tienen que detectar en sangre algún microorganismo, ya se evitan el periodo de ventana, que para no extenderme mucho en esto, el periodo de ventana, por ejemplo, con el VIH, se ha ido acortando a medida que salen nuevos exámenes para la detección. Pero, por ejemplo, hasta hace poco tiempo atrás, el periodo de ventana era de 3 meses. O sea, si tú tenías una exposición de riesgo, recién al tercer mes, con el test ELISA, por ejemplo, ibas a poder como estar más tranquilo de que te contagiaste o detectar que sí te contagiaste. Entonces, claro, hay un periodo de ventana de 3 meses en que se van a detectar algunos, pero no todos. Entonces, por eso que dan una fecha larga, de manera tal de que cuando dones sangre pueda ser detectado cualquier problema antes de ser transmitido a otra persona. Y Sí, te da alguien si te lo vaya a poder donar sangre. A ti, en caso de cualquier cosa. Tenemos que tener ahí un reemplazo por 1 año. Sí. yo escuché que hay unas tintas nuevas que son como fluorescentes. em, y quisiera saber si tú conoces alguna y, y cómo funcionan esto y si son recomendables. Mira, súper. La verdad es que sí existen.
y son relativamente nuevas, ¿ya? Siempre ustedes saben que como que a Sudamérica llegan un poco más tarde estas cosas. En general de los tatuadores que yo conozco, ninguno ha trabajado con esto, por lo menos de manera constante. Y la verdad es que funcionan, se utiliza el mismo mecanismo que para un tatuaje permanente tradicional, ¿ya? Pero la tinta tiene componentes que van a reflejar luz. Lo habitual es que se utiliza una luz que es de radiación ultravioleta, ¿ya? Que son como estas luces de color morado. Me imagino que alguna vez lo vieron, típico que las ponen en alguna fiesta, algún evento, ¿cierto? Como que ponen esas luces que hace brillar, hace que hayan elementos que empiezan a tener un efecto fosforescente, y esto básicamente es una cosa como muy simple, por decirlo, que no es tan simple, pero para decirlo de una manera, los elementos que tienen esas tintas van a absorber esta luz ultravioleta de estas lámparas especiales, y al absorber esta luz van a reflejarla de una manera y se van a notar en la oscuridad. ¿Se entiende? O sea, la mayoría funciona con radiación ultravioleta, y hay algunas que pueden brillar simplemente en la oscuridad, pero entiendo que yo no soy tatuador, digamos, pero de lo que entiendo, porque lo estuve revisando, entiendo que las que se utilizan más son con estas luces especiales. O sea, necesitas una lámpara para poder, digamos, para poder ver el efecto que funcione bien. Pero hay algunas que funcionan en la oscuridad, efecto que se va perdiendo, sí, a lo largo del tiempo. Pero Oye, esto, Ricardo, sí, una esto, pregunta súper cortita, que por ejemplo en mi laboratorio usamos la luz ultravioleta para desinfectar las cosas. ¿Será la misma luz o no? Pero es la luz de Wood, ¿qué le dicen? ¿Luz de Wood o una luz de color así morado, como el fondo que tienen ustedes? Sí. ¿Sí? Debe ser la misma lámpara. Lo que pasa es que depende de la longitud de onda que le pongas para los distintos efectos. Ah, ya, Pero, entonces. pero debe ser la misma. Lo más Ah, probable es que sea exactamente la misma. ya, sorry, feño. no, quería preguntar si estos tatuajes como los tatuajes fluorescentes tienen alguna significancia aparte sobre los tatuajes en la salud de las personas. Mira, esa pregunta no te la podría responder con certeza, porque ni siquiera con la tinta actual que se utilizan tenemos esa seguridad. Las tintas, hay un problema de regulación en todo el mundo, ¿ya? Hay lugares donde son mucho más estrictos con como qué se puede vender y conseguir para utilizar en las personas. Por ejemplo, entiendo que Europa es bastante más restrictivo con eso que, por ejemplo, Norteamérica, ¿ya? Y digamos, el problema con esto es que se puede acceder a distintas tintas, que algunas por supuesto van a ser de mejor calidad y otras van a ser de peor calidad, y van a tener distintos componentes, los cuales no están bien regulados. O sea, acá en Chile hay una normativa, la cual dice clarito cuáles se permiten utilizar, lo que no significa de que todos esos componentes sean 100% seguros, ¿ya? Y ahora con esto del efecto de las tintas fluorescentes es más nebuloso todavía, porque ni siquiera hemos logrado dilucidar ni ponernos de acuerdo todos de cuáles serían realmente las tintas seguras, cuáles serían digamos, lo que uno podría decir, mira, con este tipo de producto te aseguras tal cosa. Ni con las tintas tradicionales hemos podido llegar a ese nivel, menos vamos a poder llegar todavía con las tintas fluorescentes. Entonces, por eso que entre comillas no se puede recomendar ninguna en especial, por lo menos no desde el punto de vista médico, ¿de acuerdo? No desde el punto de vista médico no hay ninguna cosa que te diga, no, esta marca está requete contra certificada por todas las instituciones a nivel mundial, sino que siempre hay variaciones. Ricardo, yo te quería preguntar sobre las tintas vegetales, como de origen vegetal, que están utilizando las personas que son como más conscientes de su cuerpo y quizás tienen una alimentación más vegana. ¿Tienen quizá, o tú las recomiendas más? ¿Qué se sabe de eso? Digamos, son una alternativa, pero tampoco, por ahora, desde el punto de vista médico, tiene como el mismo peso en evidencia que las otras tintas, digamos que las tintas tradicionales, ¿ya? La diferencia está en que probablemente estén un poco más purificadas
o a lo mejor hay algún proceso bioquímico que permite que sea, digamos, más fácil de tolerar por el cuerpo, pero eso estoy, digamos, pensando en voz alta. No hay ningún tipo de estudio que te haga pensar de que esa, en su seguridad, sea superior a las tintas tradicionales. Que las tintas tradicionales, volviendo para atrás, derivan en su mayoría, son pigmentos de origen metálico. Entonces, sabemos que algunas de ellas producen más, sobre todo si tienen alto nivel de níquel, o cobalto, o mercurio, tienen más probabilidades de dar problemas. Pero las de origen vegetal podrían de todas maneras tener la misma cantidad de problemas. Digamos, no porque sea vegetal, estamos seguros de que es más segura. Eso es lo que les quiero transmitir en pocas palabras. Publicidad engañosa entonces ahí para las tintas vegetales. Hay que tener ojo ahí con todo entonces. Y bueno, pero es que eso puede ocurrir en todo nivel de cosas. Podrías ir a buscar algo que dice, aquí este producto es de origen natural y no necesariamente es superior a uno que no sea de origen 100% natural. Quiero decir que sea manufacturado en algún laboratorio, digamos. Eso es, pucha, pasa en todo orden de cosas. Greenwashing le dicen por ahí. Todo lavado verde, todo lo de origen natural y vegetal. Se supone que es mejor, pero bueno. Sí, exactamente. Yo tengo una duda y quizá una pregunta también. En Instagram, que después les vamos a dejar el Instagram a las personas que nos están escuchando, tienes algunos videos de la eliminación o borrado de tatuajes. Entonces esto no se veía antiguamente, pero nos gustaría saber cómo funciona todo esto del láser que va como borrando esta tinta que está en la dermis, como habías mencionado. Correcto. Bien, el tema de borrado de tatuajes es algo que está el día de hoy avanzando en tecnología y evidencia, porque hasta hace poco tiempo atrás había estado algo estancado la capacidad de la tecnología de borrar tatuajes. O sea, borrar tatuajes hasta el día de hoy es difícil, por eso tienen que pensarlo bien, ¿ya? ¿En qué consiste el borrado de tatuajes? Se utiliza láser, que básicamente es un tipo determinado de luz, ¿ya? Es un tipo de radiación, la cual se dispara directamente y va a ser absorbido por el pigmento, ¿ya? Por el pigmento. Y este pigmento tiene, vamos a ponerlo de esta manera, tiene una forma tridimensional en la que existe. Cuando tú le disparas esta luz, el pigmento absorbe esta radiación y se modifica. Se modifica tridimensionalmente o queda cargado, por decirlo de una manera. Entonces, al modificarse, se va fragmentando también, y esto hace que sea más fácil de ser fagocitado por los macrófagos. Entonces, finalmente, el borrado de tatuajes es un proceso en el cual tú, mediante el láser, vas a facilitar el trabajo de los macrófagos. Vas a hacer que sea mucho más fácil para un macrófago poder eliminar ese pigmento. Por lo tanto, en el fondo el tatuaje en sí no lo borras uno mismo. Y por eso también es un proceso más lento, ¿ya? Es un proceso más lento. Por ejemplo, las máquinas de hoy, hablamos de sesiones tradicionalmente que son entre 6 a 8 semanas, ¿ya? O sea, se hace una sesión cada 2 meses, por decir de una manera, y se puede demorar bastante, un par de años en ser, digamos, llegar a unas 8 sesiones, 10 sesiones. Hay gente que con menos sesiones consigue el efecto, pero también es variable, depende del tatuaje, de la calidad del tatuaje, de la tinta, del tamaño, de los colores, ¿ya? Los colores negros, los colores oscuros, tienden a ser de mejor pronóstico para ser borrados. Y yo les tengo una novedad. Estuve averiguando, porque esto, como les decía, está a punto de salir la posibilidad de, además de hacer un borrado con láser, se agrega una tecnología que de hecho es antigua, que se llama ondas de choque, que lo que harían estas ondas de choque, que se podrían hacer en una misma sesión, es seguir fragmentando el pigmento de manera tal de que puedas como utilizar más veces el láser en la misma sesión e irlo fragmentando mediante estas ondas de choque. Lo que haría que sea mucho más fácil de eliminar, pero eso es lo que viene en el futuro. Espero en el futuro próximo. Una primicia. Una primicia. Oye, Ricardo, tú dijiste que no era fácil eliminar un tatuaje, pero ¿duele?
Sí, la verdad es que duele. Es un proceso doloroso, ¿ya? Produce dolor, razón por la cual en general yo con mis pacientes trato de tener, que yo soy medio corazón de abuelita, trato, ¿cierto?, de citarlos antes, ponerles crema anestésica, que estén 1 hora puesta con la crema para que tome el mayor efecto posible, y aún así duele, ¿ah? Aún así genera dolor. Y a veces genera, acuérdense que nuestra piel tiene otros pigmentos, pigmentos naturales, la melanina, la oxihemoglobina, que es de color rojo, y esos pigmentos también están ahí en el tatuaje. Entonces, si tú vas disparando, a veces puedes romper pequeños vasos sanguíneos y además dejar moretones, pequeños sangramientos, entonces no es tan fácil. Por eso les digo que es lento, es engorroso, que hay que pensarlo bien, hay que pensarlo bien. Ouch. Bueno, quizá hacer el llamado a que cuando uno se quiera tatuar y pensarlo al menos unas 3 veces, porque quizás no son para toda la vida, pero mucha que duele. Ricardo, vamos a hacer una dinámica donde te daremos un enunciado y para que tú nos digas si es verdadero o falso y nos trates de justificar brevemente, ojalá dentro de unos 30 segundos, 1 minuto. Y el primero es, tatuarse estando embarazada es muy peligroso. Yo diría que, para hacerlo corto, es verdadero, pero hay que relativizarlo, porque, digamos, si bien puede que no ocurra nada, en el embarazo siempre, desde el punto de vista médico, se evitan todos los procedimientos que generen dolor o que vaya a incluirse algún medicamento, sustancia, cualquier elemento externo que pueda entrar en el organismo de la madre y que eventualmente pudiera afectar el desarrollo del ser que viene en camino, el que está desarrollándose, embrión o feto. Así que desde el punto de vista médico se considera riesgoso y por lo tanto estaría contraindicado en el embarazo. Wow. El segundo enunciado es: los diabéticos no se pueden o deben tatuar. Bien, con eso podemos decir que es falso, pero hay reparos. ¿Los diabéticos se pueden tatuar? Sí se pueden tatuar, pero tienen que ser diabéticos que se encuentren compensados, ¿de acuerdo? Es decir, una persona que tiene una diabetes descompensada, que está fuera de control, evidentemente no debe ser tatuado y no debe recurrir a ningún tipo de procedimiento de modificación corporal, ya por los riesgos que conlleva de infecciones, de problemas de cicatrización. Pero la verdad es que si una persona está con su diabetes controlada, no debería tener problemas más allá de los riesgos habituales de este procedimiento. El tercer enunciado es, los tatuajes no se pueden borrar por completo. Eso es verdadero. La mayoría de las veces no se puede borrar por completo, sobre todo si es un tatuaje profesional y con mucha cantidad de tinta. Podrían borrarse por completo o casi por completo aquellos tatuajes que sean hechos de manera más amateur, ¿ya? Y que tengan menor cantidad de tinta, pero además pueden quedar las cicatrices propias del tatuaje, o si fue muy agresiva las sesiones de láser, también se puede sumar un poco el efecto del láser al borrar el tatuaje. Uy, qué peligroso, qué miedo. El cuarto enunciado dice, ¿los tatuajes de colores son más nocivos? Verdadero, vamos a dejarlo en verdadero, ¿ya? Porque sabemos por estudios, y esto sí, esto tiene evidencia, se ha reportado muchas más veces problemas de todo tipo, en particular de distintos tipos de alergias, con los pigmentos rojos, magenta, violáceos, púrpura. Esos serían los colores habitualmente que más complicaciones dan, pero todos los colores pueden dar los mismos problemas. Otro enunciado es que las personas con tatuajes no pueden hacerse resonancias magnéticas. Ya, eso es falso, ya, eso es falso. Lo que es verdadero es que los metales que se encuentran en los tatuajes se pueden calentar y eventualmente, si fuera una cantidad muy grande, como ocurría con tatuajes muy antiguos, podrían generar una quemadura en la piel. Pero el día de hoy las tintas están bastante más reguladas en ese sentido, tienen una composición metálica mucho más baja y por lo tanto lo que puede ocurrir es que se caliente un poco el tatuaje, pero en general sí se pueden hacer resonancias nucleares magnéticas, pero les aconsejo que le avisen al personal de salud. El sexto enunciado dice,
hay un número límite de tatuajes saludables en el cuerpo. Ya, eso es falso. La verdad es que no hay ningún estudio ni ningún lugar que mencione la cantidad de tatuajes, lo cual podría ser considerado saludable. Esto es súper relativo. Siempre hay que entender de que el tatuarse implica introducir en tu piel de manera permanente, en el caso de los tatuajes tradicionales, un elemento externo que tu cuerpo no estaba esperando, pero no hay una cantidad determinada para saber en qué momento se vuelve peligroso. El séptimo enunciado dice, si me tatúo, no puedo donar sangre. Falso, de hecho, súper falso. Eso lo habíamos conversado brevemente antes, pero para decir de esta manera, se puede tatuar, hay que seguir la normativa de la institución en la cual vas a donar sangre, te van a poner un límite de tiempo, si tú logras respetar ese límite de tiempo, vas a poder donar sangre con tranquilidad y los invito a que cuando puedan vayan a donar sangre, es súper importante. El octavo y último enunciado, quizás ahí pedirle a la Darwin si nos da unos segundos más para poder justificarlo. Dice así, los tatuajes duelen menos en ciertas partes del cuerpo. Eso es verdadero, ¿ya? Los tatuajes realizados en zonas donde haya mayor sensibilidad, mayor presencia de terminaciones libres que perciben el dolor, van a doler más. Ahora, el dolor es subjetivo, entonces hay personas que les va a doler algunos lugares más y otros lugares menos. No vamos a poder compararlo persona a persona, pero, y esto habría que preguntarle a los tatuadores dónde duele más en general en su experiencia, pero los lugares más sensibles son las manos, la cara, la boca, la zona genital, por ejemplo. Tradicionalmente son áreas de mayor sensibilidad frente al dolor. Wow. Me surgió una pregunta como fuera de pauta. ¿No implica como un problema de infección como un tatuaje en las zonas genitales? ¿Cuáles son las medidas como para evitar un problema con la aguja ahí? Dale, lo que pasa es que ahí puede ser que tengas el concepto de que por ser la zona genital habría más riesgo de infecciones, pero la verdad es que la microbiota propia del organismo es relativamente similar en el cuerpo completo, digamos. Entonces, no porque en la zona genital tendrías más riesgo de infecciones. Lo que pasa es que la zona genital tradicionalmente es una zona que está más cubierta, tiene, por ejemplo, la ropa interior que genera calor, más sudoración, es una zona más oscura, menos ventilada, entonces, claro, se puede producir un ambiente que quizás es más propenso a las infecciones, pero eso sería un supuesto, digamos, no está demostrado de que la zona genital tenga más infecciones que el resto del cuerpo, o sea, te puede ocurrir en cualquier lugar de tu piel, lamentablemente. Bueno, Ricardo, ¿quieres dejar algunas palabras a los jóvenes que están escuchando? ¿Alguna recomendación? Sí, la verdad es que me gustaría aprovechar, y bueno, de partida les doy las gracias por escucharnos, ¿ya? Y escucharme a mí las cosas que tengo que decir. Pero me gustaría simplemente pedirles que se informen bien, que si quieren hacerse un tatuaje y están convencidos de que se van a hacer un tatuaje, conversen con su tatuador o tatuadora, generen un vínculo ahí de confianza, que la persona sea muy profesional, que les explique bien cómo es el proceso, que tengan instrucciones previas claras, que sean exigentes en su quehacer. Para esto es cosa que averigüen, les pueden preguntar directamente, ellos en general son súper abiertos a contestar las preguntas y son bastante claros los que trabajan con mayores niveles, más alto estándar, digamos, se saben todos los pormenores, van a ser súper sinceros y siempre les van a recomendar de que si ven algo extraño se van a abstener de tatuarse. O sea, por eso que importa tener este vínculo de confianza y elegir a una persona que tenga harta dedicación, que tenga un actuar bien profesional, y es cosa de buscarlos bien y asesorarse bien, digamos. Entonces, simplemente averigüen bien qué es lo que van a hacer, con qué lo van a hacer y con quién lo van a hacer. Excelente, Ricardo. Te queremos dar las gracias por estar hoy día con nosotros y hacemos este llamado a la reflexión a nuestros jóvenes, a nuestros auditores. Que estés muy bien. Chao. Gracias.
Que les vaya bien. Darling, y con lo que te dijo Ricardo, ¿te vaya a hacer el tatuaje? No lo sé, lo voy a pensar, lo voy a seguir pensando. Si llegamos a los 10.000 seguidores, quizás. Pero si te lo vaya a hacer, ya sabéis ya, tenés que cuidarte del sol y si te arrepientes te lo puedes borrar, pero te va a doler a ti y a tu bolsillo. Sí, sí, yo sé. Voy a buscar un tatuador de confianza para estar bien segura. Bueno, y así terminamos el capítulo del día de hoy. Elige bien el diseño de tu tatuaje, comunícate a un tatuador de confianza y toma todas las precauciones para el cuidado de tu piel. Si te quedaron dudas, te invitamos a escribirnos a nuestras redes sociales. Recuerda que nos puedes encontrar en YouTube y Spotify como Dimensión Portal y en Instagram, Facebook y Twitter como Portal Biomedicina UC. Si te gustó este capítulo, ponle like y compártelo con los amigos que se quieren tatuar. Nos vemos en un próximo capítulo. Adiós.